Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Buenos días, diácono, buenos días. Buenos días. ¿Sí me escucha? Pues, ok, diácono, ¿ya está listo? ¿Sí me escucha? Sí, lo escuchamos. Ok, déjeme ajusto un poco acá porque el sonido está bien bajo. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Buenos días en esta hermosa y un poquito fría mañana que el Señor nos ha regalado. Les doy un saludo desde mi casa. He estado un poquito enfermo de la gripe y por eso me he quedado en casa. Ya hoy es el primer día que me siento ya un poco mejor y por eso pues decidí pues que sí podíamos hacer el programa, aunque sea un poquito tarde, desde acá, desde mi casa, que es su casa. Así es que nos vamos a disponer esta mañana a tener acá el programa pues de el camino de la oración, ¿verdad? Para poder nosotros estar, continuar este camino que comenzamos ya hace varios meses, un par de años quizá, no recuerdo, donde hemos venido viendo diferentes maneras de hacer oración. Hicimos por un tiempo la liturgia de las horas, luego nos movimos a la lección divina y desde la semana pasada comenzamos con el rosario, el Santo Rosario. Y la semana pasada con el rosario habíamos dicho que en esencia el rosario es la historia de Jesucristo, la historia del Evangelio, ¿verdad? Porque el rosario prácticamente hace una reflexión, una meditación de 24 momentos, de 25, de 20, son 20 misterios en total, de 20 momentos en la historia del Evangelio, pues en los relatos del Evangelio. Y es de ahí donde nosotros tomamos esa narración. La historia de Jesucristo se divide en 4 diferentes categorías, digamos. Los momentos gozosos de la infancia de Jesucristo, los momentos luminosos del ministerio de Jesucristo, los momentos dolorosos de la pasión de Jesucristo y los momentos gloriosos de la resurrección de Jesucristo. Son como van. Fíjese lo interesante del rosario, es el rosario como lo conocemos nosotros hoy día, no tiene mucho de existir así como lo conocemos hoy día. Y ha tenido una gran evolución. Estuve leyendo acerca de cómo se fue formando el rosario. Fíjese que los romanos solían poner una corona de rosas en las estatuas de sus dioses y de sus diosas. Entonces los primeros cristianos, sobre todo las mujeres cristianas, en la época de cuando ya estaba el cristianismo comenzando en Roma, y cuando ellas iban a ser sacrificadas, es decir, iban al martirio, ellas llevaban una corona de rosas, se ponían una corona de rosas sobre su cabeza, indicando el honor que ellas le daban a Dios por permitirles ir a ese martirio, por permitirles entrar en el martirio. Entonces, los cristianos, cuando iban a recoger los cuerpos de los mártires,
recogían las rosas y por cada una de esas rosas hacían una oración por el eterno descanso de esa mujer que había dado su vida por la fe. ¿Por qué traemos esto a colación? Porque rosario significa corona de rosas. Es una corona de rosas. Entonces, desde ahí viene esa, digamos que desde los tiempos de la iglesia cristiana en Roma, ahí comienza esa evolución, perdón, esa evolución del rosario. Voy a pedirles de antemano disculpas. A lo mejor no debía de haber hecho el programa. Como les digo, me estoy recuperando de la gripe y hoy es primer día que estoy hablando así un poco más y por eso pues tengo todavía un poco de dificultad. Pero bien, vamos a tratar de continuar. Encontré una información muy interesante del comienzo del Santo Rosario y la encontré en un sitio del internet de nuestros hermanos dominicos, ¿verdad? De nuestros hermanos dominicos. Ahí encontré la historia de la evolución del rosario, que es la que vamos a tratar de leer y meditar un poco, ¿verdad? Dice, el rezo del Santo Rosario ha tardado mucho en formarse tal y como ahora lo conocemos. No fue ideado en un momento concreto, sino que es fruto de una larga evolución, una evolución que aún no ha concluido. Es decir, el rosario no fue que alguien dijo, ok, desde este momento este es el rosario y así se va a hacer. No, como les repito, empezaron con esa corona de rosa de las mártires en el tiempo romano y cómo se hacía una oración por cada una de las rosas cuando recogían los cuerpos y recogían las coronas de rosas que ellas llevaban. Y así, de esa forma, podían hacer oración. Rosario, dijimos ya, viene de corona de rosas y ha ido evolucionando. Fíjese que dice que el rosario, como lo conocemos actualmente, comenzó su evolución allá en el siglo X, es decir, 900 años después de Jesucristo, comienza a formarse lo que es el rosario. ¿Y cómo comienza a formarse? Dice, en el año 910 se fundó la orden cluniacense. Esta le dio una gran importancia a la oración coral comunitaria. Quería que sus abadías fuesen un anticipo de la Jerusalén celestial, en la que los santos y los ángeles están continuamente cantando alabanzas a Dios e intercediendo por todos los seres humanos. Esta orden de los cluniacenses era una orden de clausura donde ellos en la oración comunitaria querían que, así como en la Jerusalén celestial, los santos y los ángeles están continuamente cantando alabanzas a Dios, intercediendo por los humanos, ellos querían que así también existiera una orden aquí en la tierra de oración. Por ello se distinguieron entre dos tipos de monjas y monjes dedicados a la oración. Fíjese, los dos tipos eran así. Cierto grupo del convento o del monasterio se dedicaban al rezo, mientras que el resto del grupo a los trabajos de la vida diaria, al trabajo manual.
Los que se dedicaban al rezo rezaban al día unos 150 salmos, ¿verdad? Estos, y los que se dedicaban al trabajo manual eran personas sencillas, por lo general no educadas, que se ocupaban de la cocina, de la portería, la huerta y otros oficios. Al decir no educados, se refiere a que no habían recibido educación formal, probablemente no sabían ni leer. Pero también era preciso que ellos formaran parte de la oración. Por eso, algunos de estos monjes y monjas comenzaron a rezar individualmente, ya que los otros hacían 150 salmos, ellos comenzaron a rezar 150 Padre Nuestros. En lugar de los 150 salmos que rezaban los que asistían a la oración coral. Esta piadosa costumbre se fue difundiendo no solo entre los cluniacenses, sino también entre otras comunidades religiosas y entre sacerdotes y laicos. Es decir, fíjese qué interesante, cómo comienza de ahí nace lo que hoy conocemos como el rosario. Estos grupos de monjes y monjas, unos se dedicaban a la oración, otros al trabajo manual. Los de la oración rezaban 150 salmos diarios y los otros, como no podían leer, rezaban 150 Padre Nuestro para poder hacer oración. Eso fue allá por el año 910, es decir, en el siglo X. Luego viene en el siglo XII la orden cisterciense. Le va a dar una gran importancia al culto a la Virgen María. Tanto es así que casi todas sus abadías, fundadas por ellos, llevan el nombre de una advocación mariana. Su principal teólogo, San Bernardo de Claraval, difundió mucho la devoción a María como madre, más que como reina, que era lo normal desde el siglo V. Desde allá por el año 400 se le conocía a María como la reina, la reina María. Pero San Bernardo de Claraval se empieza a referir a ella más como madre, como Nuestra Señora, ¿verdad? Él fue el que inventó el título de Nuestra Señora, de tal forma que María va dejando de tener la imagen de la señora feudal, es decir, de la reina, y pasa a ser Nuestra Señora, es decir, nuestra madre. Pues bien, en este contexto, las monjas y los monjes van a reemplazar en el rosario algunos Padre Nuestros por salutaciones de la Virgen María. Todavía no se había creado la oración del Ave María, sino que se rezaba solo su primera parte, que era el saludo del ángel, tomada del Evangelio de San Lucas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y algunos le añadían la segunda parte de este saludo, que es el saludo de Isabel a María cuando María llega a visitarla. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Fíjese que me voy a detener un momento aquí en esta porque me parece muy interesante. Esa fue la primera parte que se rezaba del Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Un tiempo después se le agregó Jesús, ¿verdad? Un tiempo después se le agregó Jesús al final. Leía en otra versión de la historia del Rosario cómo en algunos monasterios, al final de ese saludo, de esa primera parte del Ave María, le agregaban alguna
situación o evento en la vida de Jesús. Por ejemplo, podrían haber dicho: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, quien resucitó. De Jesús, Jesús, quien se transfiguró. Jesús, quien transformó el agua en vino, y así le iban agregando, y así hacían también 150 Ave Marías, pero solo esa primera parte, porque no se conocía la segunda parte del Ave María, y le agregaban al final algo de los pasajes de la vida de Jesucristo, ¿verdad? Bien, volviendo a esta versión de los dominicos, dice: a lo largo del siglo XIII, fíjese que ya vamos en el año 1200 y algo, se va extendiendo la costumbre de rezar 3/50 de salutaciones, es decir, 150 salutaciones en lugar de 150 Padre Nuestros, en 3 grupos de 50. Se crea así el Salterio de María y se va a añadir el nombre de Jesús al final de la salutación del ángel. Además, en esta época es cuando se comienza a generalizar el uso de contadores, es decir, rosarios, para poder llevar la cuenta de las salutaciones que se van rezando. Estos rosarios no son como los conocemos hoy, eran a veces en los mismos cintos que llevaban, les hacían nudos para llevar la cuenta de cuánto llevaban, ¿verdad? Ahora pasamos a otra sección que dice el rosario y las órdenes mendicantes. En el siglo XIV, es decir, allá por el año 1300, las órdenes mendicantes, es decir, los franciscanos, dominicos, carmelitas, agustinos, fundados junto a sus ramas femeninas en la primera mitad del siglo XIII, van a difundir el rezo del Salterio de María en sus predicaciones y entre todos los laicos que ellos acompañaban espiritualmente. Sobre todo lo difundieron en la zona ribereña del Rin, la zona renana, donde en el siglo XIII se había desarrollado el movimiento espiritual de las beguinas, que eran mujeres piadosas que vivían en comunidad, con una espiritualidad mística muy profunda, la cual fue el núcleo de donde surge en la primera década del siglo XIV la mística renana del maestro Eckhart y otros 2 dominicos discípulos suyos, Juan Tauler y el beato Enrique Susón. Pero la espiritualidad de las beguinas cayó bajo la sospecha de herejía, por lo que en un medio de conducir a aquellas mujeres fue inculcándoles el rezo del Salterio de María. Dado que la mística renana también fue sospechosa de herejía, allá por el año 1380 surge otra corriente espiritual, la devoción moderna, que proponía básicamente una oración sencilla y metódica y la meditación de los pasajes del Evangelio. Esto es lo que les estaba tratando de explicar hace un momento. En este contexto encajaba muy bien el sencillo y metódico rezo del Salterio de María. Pues bien, es entonces cuando en ciertas abadías de la zona renana se va a añadir al final de cada salutación del ángel una coletilla, le llaman ellos, que ayude al orante a meditar un pasaje de la vida de Jesús. Por ejemplo, decían: y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, que nació en Belén. O bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, que murió en la cruz. Y así se va extendiendo la costumbre de añadir a cada una de las 150 salutaciones una terminación diferente sobre Jesús.
y hubo diversos modos de hacerlos. Todo esto ocurre allá en Europa. Parece que es a comienzos del siglo XV, ya por el año 1400 y algo, cuando se crea el Ave María completo. Fíjese, el Ave María no se conoce desde los principios de la iglesia como lo conocemos hoy. De hecho, fue en el año 900 y algo donde se empezó a decir la primera parte, en el siglo X. Y ahora ya estamos en el siglo XV, 500 años después, donde se crea el Ave María completo. El año 15 son 1400 años después de la resurrección de Jesucristo, donde se agrega la segunda parte del Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y es así como poco a poco se va formando el rezo del rosario que todos conocemos, en el que se combina el recitado de Ave Marías y la meditación de pasajes de la vida de Jesús y de su madre, ¿verdad? Así es como esto se va evolucionando, el rezo del rosario. Bien, tengo que tomar un pequeño descanso de tanto hablar. Así es que si hay alguna pregunta en cabina, algún comentario o de nuestros amigos de Facebook que nos puedan poner un comentario. Esperanza, gracias por estar con nosotros y por ese saludo que nos manda. No sé si habrá alguien más que ahí en cabina, ¿hay alguien en cabina que quiera dar alguna pregunta, un comentario? Parece que los amigos de cabina me dejaron abandonado y se fueron. A ver, amigos de Facebook, ayúdenme. Necesito tomar un pequeño descanso de tanto hablar y necesito algunas preguntitas que me hagan y así pues de esa manera descansamos un poco. Bien, no se están animando todavía. Bueno, voy a tratar de seguir entonces. En el año 1470, el dominico Fray Alain de la Roche o Alano de Rupé funda en Douai, ciudad al norte de Francia, cerca de la zona renana, la cofradía del Salterio de la Gloriosa Virgen María. Sus principales objetivos de esta cofradía era difundir la devoción del rosario, crear un ambiente de espiritualidad mariana entre sus cofrades y pedir la intercesión de María. Pues bien, inspirado en Alain de la Roche, el prior de los dominicos de Colonia, ciudad situada en la zona renana, creó en 1475 la primera cofradía del Rosario. Esta tuvo tanto éxito entre el pueblo fiel y las autoridades civiles y eclesiásticas que rápidamente comenzaron a fundarse cofradías del Rosario y en otros conventos dominicos, pasando a ser responsabilidad de la curia generalicia de la Orden de Predicadores en Roma en 1485. Desde entonces serán los dominicos los grandes difusores del rosario, aunque también lo hicieron muchos otros religiosos y laicos y sacerdotes. Habían 4 factores que contribuyeron al éxito del rosario. Es muy sencillo, se puede rezar individual o comunitariamente, anima a meditar los evangelios y ayuda a pedir correctamente lo que necesitamos. Fíjese, las 4 características del rosario que lo hacen tan sencillo, las repito, es muy sencillo, es fácil de rezarlo, se puede rezar individual o comunitariamente,
anima a aquellos que lo rezan a meditar los evangelios y ayuda a pedir correctamente lo que necesitamos. Gracias a esto último, la Iglesia cree que el rezo del rosario contribuyó a que sucedieran muchas acciones milagrosas, como curaciones, conversiones, la liberación de ciudades sitiadas y el apaciguamiento de fenómenos naturales como terremotos, tempestades, erupciones volcánicas o tsunamis. Tratando de integrar el rezo del rosario en la espiritualidad dominicana, en esta época comienza a identificarse a Santo Domingo con el rosario. Y pasado el tiempo, surgió la conocida tradición de que la Virgen María entregó a Santo Domingo un rosario, pidiéndole que propagara esta oración por el mundo entero. Desde entonces se considera a Santo Domingo el fundador del rosario. Esperanza nos dice: muchas gracias por la información, diácono. Es muy interesante oír la historia del rosario. Gracias, Esperanza. Y es que fíjense, es importante que conozcamos de dónde viene toda esta tradición de la iglesia. ¿Por qué? Porque así vamos a entender un poco mejor cuando ya lo empecemos a rezar. Vamos a ir entendiendo mejor cómo evolucionó y cómo el rezo del rosario nos va a ir evolucionando en nuestra propia vida espiritual, ¿verdad? Bien, en el siglo XVI, fíjese que ya vamos en el año 1500 y algo, 1500 y algo, ocurren tantas cosas en ese siglo. En ese siglo aparece la Virgen de Guadalupe en México. En ese siglo ocurre la ruptura de nuestros hermanos protestantes. En ese siglo ocurrieron tantas cosas así, y allá en Europa sigue con el rezo, el rosario sigue evolucionando. Dice, en el siglo XVI hubo un acontecimiento muy importante, la victoria en la batalla de Lepanto en el año 1571, en la que la armada cristiana venció a la turca, que era muy superior. La clave la encontramos en que el Papa San Pío V pidió a los fieles cristianos que rezaran el rosario para que María intercediera. Como consecuencia de esta victoria, en 1573, el Papa Gregorio XIII instituyó la fiesta de la Virgen del Rosario el primer domingo de octubre. Fíjese que en el programa de la semana pasada alguien preguntó cuándo se celebraba el Día del Rosario, el Día de la Virgen del Rosario. Y aquí nos lo está contestando hoy esta historia, que fue el Papa Gregorio XIII, que en el año 1573 estableció la fiesta de la Virgen del Rosario en el primer domingo de octubre. Posteriormente, esa fiesta pasó al 7 de octubre, que fue el día de la batalla de Lepanto. Además, San Pío V fijó el modo de rezar el rosario. Este va a constar de 3 grupos de 5 misterios. Ahí fue donde el Papa Pío V, en el año 1500 y algo, fíjense, en el año 1500 y algo, es donde se establece cómo se va a rezar el rosario. Y se establece que son 3 grupos de 3 misterios. Los misterios gozosos, que invitan a meditar los pasajes más importantes sobre la infancia de Jesús.
luego los misterios dolorosos sobre la pasión de nuestro Señor, y por último los misterios gloriosos en los que se medita la resurrección del Señor y otros acontecimientos posteriores. Entonces ya queda establecido desde el siglo, a ver, voy a regresar acá, desde el siglo XVI, el año 1500 y algo, queda establecido los tres diferentes grupos de misterios: gozosos, dolorosos, gloriosos. En cada misterio se reza un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria, mientras se medita un pasaje de la vida de Jesús o de María. Básicamente, es una oración en la que se repite rítmicamente el Ave María. Esto nos ayuda a sintonizar nuestro corazón con el corazón de la Virgen, para que ella nos conduzca hacia su Hijo. Mis hermanos y hermanas, esta última frase no me canso yo de decirlo, y lo he dicho muchas veces. Fíjese, la voy a repetir. Esto nos ayuda, o sea, el rezo, esa sintonía, a sintonizar rítmicamente nuestro corazón con el corazón de la Virgen María, para que ella nos conduzca hacia su Hijo. Fíjese que desde el siglo XVI se reconoce que la advocación a María no es para quedarnos con María, sino para que María nos lleve a su Hijo Jesucristo. Por eso les decía yo en otras ocasiones, cuando tenemos una devoción por un santo o incluso por María, analicemos esa devoción. Y si esa devoción no me lleva a Jesucristo, entonces es una devoción mal enfocada. Es una devoción que no la estoy enfocando bien, porque me está dejando con el santo, me está dejando con María y no me está llevando hacia Jesucristo. Todas las devociones deben llevarnos hacia Jesucristo. No podemos quedarnos con los santos. Tenemos que avanzar hacia Jesucristo con la ayuda de María y con la ayuda de los santos. Con eso, mis queridos hermanos, voy a tener que concluir el programa de hoy. Vamos a continuar la próxima semana vamos a continuar con la historia del Rosario. El próximo martes, en el Camino de la Oración, a continuar con la historia del Rosario, ¿verdad? Para ir profundizando, y eventualmente vamos a ir rezando los rosarios. Pero es cierto, no estamos haciendo oración en estos dos martes, el martes pasado y porque estamos cubriendo primero qué es el rosario y la historia del rosario, para poder después saborear verdaderamente el rezo del rosario, ¿verdad? Vamos a ver si nuestros amigos de Facebook nos han puesto algo por acá. Leticia, gracias por estar con nosotros también. Esperanza nos dice: así es, yo en lo personal solo lo rezaba y no tenía muy claro por qué repetir lo mismo, pero lo estoy aprendiendo. Qué bueno, porque es importante porque a veces rezamos el rosario y lo hacemos tan a la carrera que vamos como que nos van persiguiendo. Y es que no tengo mucho tiempo. Mire, fíjese que yo rezo el rosario todos los días. No lo he rezado toda mi vida. No vayan a creer que yo, por ser diácono, he sido diácono 20 años. Este año voy a cumplir 20 años de ser diácono. Pero el rosario, de rezarlo todos los días, llevo aproximadamente unos 5 años tal vez.
unos 5 años tengo de haber, desde que murió mi madre. Ella murió en diciembre, el 3 de diciembre de 2016. Desde que ella murió es donde yo he empezado a rezar el rezo del rosario, el rosario todos los días. Ya que ella rezaba el rosario todos los días, dije, bueno, para que la tradición que ella tenía continúe, yo lo voy a continuar, y así es como yo rezo el rosario. Tengo una hermana, 2 hermanas que rezan el rosario también todos los días, y ellas lo han rezado por muchísimo más tiempo del que yo he rezado el rosario. Entonces, pero yo la manera como rezo el rosario es en el camino de mi casa a la oficina. Cuando no hay tráfico, alcanzo a rezar muy pausadamente, sin ninguna prisa. Alcanzo a rezar 3 misterios. Los otros 2 misterios los rezo en el camino de regreso. Y no escucho la radio hasta que yo no haya escuchado, hasta que no haya terminado los 5 misterios del día. Porque sí me gusta la música. Sí me gusta la música, y tengo que admitirlo, me gusta la música, el bolero, me gusta la música romántica. Yo encuentro la mano de Dios en los grandes compositores de las músicas de los boleros, esas músicas, esas canciones tan románticas, tan preciosas, que hay donde hablan del amor verdadero, no como muchas de las canciones modernas que denigran a la mujer, y que no hablan nada más que de los placeres temporales. No, pero de esas otras canciones que verdaderamente hablan del amor. De hecho, hay una canción de mi cantante favorito, Rafael, que se llama Despertar al Amor. Esa canción yo la aplico a Jesucristo, la aplico a Dios. ¿Cómo despertamos al amor? ¿Y quién es el amor? Dios. Bien, entonces, así es como yo rezo el rosario. Yo no le digo que así tiene que hacerlo usted, pero no se preocupe de que lo tiene que hacer todo en el mismo momento. Si solo pudo rezar un misterio en ese momento, pues solamente haga uno, pero hágalo bien. No lo lleve a la carrera. El rosario debe de ser con gusto. Debe de ser algo que lo vamos meditando. Dice que es sencillo de rezar. Nos hace meditar en los pasajes del Evangelio. Por eso, mis hermanos, tenemos que ir cambiando a veces cómo hacemos el rosario, para no llevarlo en esa gran carrera. Vale más un misterio bien rezado a 5 misterios rezados a la carrera que no tuve ni tiempo de meditar en ellos, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, sí, les pido disculpas, se me acabó la voz. Y vamos a continuar la próxima semana. No sé si en cabina hay alguna pregunta. A ver, mis hermanos de cabina. Buenos días, diácono. Buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Aquí estoy, pues escuchando. Pues no nos han llamado. Yo casi, pues acabo de llegar, ¿verdad? Pues les saludo. Soy Juana Pulido, por allá a todos ustedes, y no, ahorita en estos minutitos que tengo aquí no han llamado. Pues pues le damos las gracias por estar allí, pues transmitiendo en este día, y esperamos que se mejore también ya, bien, para Sí. que esté aquí. Muchas gracias, muchas Sí. gracias. Sí. Bueno, entonces con eso vamos a terminar el día de hoy. Les recuerdo, hermanos, que el Ministerio de Unidos por Cristo y María tiene una campaña muy especial. Están en una campaña extraordinaria. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad y el deseo de adquirir la radio, de comprar la estación de radio, ¿cierto? Sí. Entonces, están en esa campaña extraordinaria para poder comprar la estación de radio, y que de esa manera ya quede pues como posesión, como patrimonio pues del Ministerio de Unidos por Cristo y María. Pero para que eso se logre necesitamos la ayuda de todos ustedes. Toda ayuda es bienvenida. Toda ayuda es bienvenida. No hay ayuda tan pequeña que no sea significante, ni ayuda tan grande. Todas son bienvenidas
para nosotros, para el ministerio de Unidos por Cristo y María. Y recordemos que nosotros en el número es donde se hace la diferencia. 100 personas que ofrezcan $100, solo ahí ya son $10,000, ¿verdad? Fíjese cómo rápido, 100 personas, $100, $10,000 en algo bien Por decir en esta vez es algo como más mínimo, ¿verdad? Pero sí es sí, de gran ayuda. Ujú. sí, exacto. Y entonces así de esa manera colaboramos, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, con eso los dejo. Los vemos este próximo jueves en el programa de Compartiendo la Fe, Tomando Café con el diácono José. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Padre, y del Hijo, Espíritu del Santo, Espíritu Santo. descienda Amén. sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que así sea. Quedan en la paz de Cristo y en el amor de María. Así sea. Gracias, diácono. Entonces que el próximo jueves y pues ya que esté ya pues ya bien de que está pasando esta gripe, pues para estar al 100%, ¿verdad? Gracias, Sígase cuidando y pues muchas bendiciones para usted y su familia también. gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Radio Católica, Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.